todos. Hoy estamos una vez más en Psicologízate en casa. Hoy estamos en presencia de una maestra la cual ha hecho múltiples aportaciones a la psicología. Ella es la maestra Andrea Herrera García. Eh, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alejandro. Eh, La maestra Andrea Herrera García tiene múltiples estudios, de hecho tiene maestría, de hecho tiene diferentes diplomados y además de todo hecho ha hecho múltiples cursos. No sé si nos pudieras hablar brevemente de todo lo que has hecho, que de hecho me sorprende todo lo que has realizado. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, como bien decía, soy licenciada en Psicología por parte del Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en Guadalajara. Ujú. Como parte de las actividades escolares, ahí hice mi servicio social en PALIA, que es esta institución que se dedica al tratamiento del dolor y los cuidados paliativos en Jalisco. Ok. Posteriormente participé en una investigación de la accesibilidad a los opioides en México, que era llevada a cabo por Dedrick Lohmann, por parte de la institución Human Rights Watch. Y posteriormente me vine aquí a la Ciudad de México a cursar el diplomado en cuidados paliativos oncológicos del Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente cursé la maestría de medicina conductual. Estuve en el Juárez de México en el servicio de hematología. Hice el diplomado de psicofisiología aplicada a la práctica de la psicología clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí estuve atendiendo pacientes con trastornos principalmente ansiosos. Y desde hace 4 años estoy como alumna del doctorado en Psicología de la Salud y en la Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Manuel G. González, como parte de las actividades del doctorado en mi línea de investigación que tiene que ver con pacientes con fibromialgia y biofeedback. Es más o menos el campo al que me he dedicado entre dolor y cuidados paliativos. Y por lo que veo, esta parte de todo lo que has realizado y todo lo que has trabajado es un camino bastante largo, es un camino en el cual has estado en los centros más importantes de cuidados paliativos, el Centro Palía y el Instituto Nacional de Cancerología. Has estado también en uno de los hospitales, uno de los institutos más importantes en Latinoamérica, como el Instituto Nacional de Psiquiatría. Creo que tu experiencia y tu currículum, pues, es algo que es muy envidiable, toda la trayectoria que has tenido. Y que justamente cuando yo estaba pensando en poder entrevistar a alguien que nos pudiera hablar sobre qué es lo que hace un psicólogo en dolor, o en cuestiones, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, con diferentes alteraciones que generan dolor, yo estaba pensando justamente en ti, por todo lo que has hecho, por todo lo que has trabajado y porque hemos tenido la oportunidad de colaborar de manera pues, cercana en diferentes proyectos. Y que justamente me gustaría que nos comentaras ahorita, con toda esta experiencia que tienes y que has estado trabajando, eh, ¿a qué se dedica, en primer lugar, el servicio de dolor en un hospital o el servicio de algología? Ok, bueno, como bien lo dijiste, se denomina algología a la especialidad médica que se dedica al tratamiento y estudio del dolor, ya sea dolor agudo o dolor crónico. Algos viene del griego algos, que significa dolor, de ahí el nombre de la especialidad. Este servicio, desde el inicio de las primeras clínicas o de la primera clínica de dolor por ahí de los años 70, a inicios de los años 70, se caracterizó por instaurarse como un servicio multidisciplinario desde el inicio. Si bien John Bonica, el médico cirujano que fue justamente el fundador de esta clínica de dolor, es como el representante y el padre de la algología, lo hizo al lado de un psicólogo llamado
Wilbert Freudes, que justamente pues daba esta otra perspectiva al estudio del dolor. Pues tú sabes, Ale, que el dolor es una de las experiencias más universales que tenemos eh, y que compartimos todos los seres humanos a lo largo de toda la Claro. historia. Es una experiencia que se ha estudiado y se ha tratado de diferentes formas a lo largo de la historia. Y que actualmente, bueno, desde el 70, desde los años 70 y hasta la fecha, tenemos una perspectiva biopsicosocial de la misma, ¿no? Una perspectiva en la que sabemos que si bien hay una fisiopatología específica para que se genere este fenómeno doloroso, ya sea en su presentación aguda o en su presentación crónica, Crónica. hay aspectos psicológicos y aspectos sociales que están involucrados para que se dé este fenómeno. Y me llama mucho la atención, te agradezco mucho lo que nos estás compartiendo y me parece bastante interesante. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ya lo estabas comentando ahorita, ¿no? Existen diferentes tipos de dolor, ¿no? El agudo y el crónico, ¿no? Y entre ellos hay sus divisiones, cuando es nociceptivo, cuando es somático, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, de acuerdo a la OMS, se han hecho como diferentes estudios y se ha demostrado, por ejemplo, el nociceptivo, que es cuando hay un daño literalmente en el sistema nervioso central. Si solamente, por ejemplo, la investigación ha avanzado tanto y hemos encontrado, por ejemplo, que hay diferentes tipos de medicamento, como opioides, de acuerdo a esta escalera analgésica que nos ha presentado, ¿cómo se inserta la psicología aquí? Porque ya hablamos de la necesidad, creo que aquí todos hemos sentido un dolor, aunque sea al menos pequeño, que a veces vamos cambiando y ching, ya nos pegamos en el dedo pequeñito del pie, ¿no? Y ay, ese dolor. O por ejemplo, que nos fracturamos algo, pero como fuimos muy necios, en vez de ser un dolor, se queda el dolor y ahora se cronifica, ¿no? Cuando hay ciertas temporadas, ay, ya me está doliendo esa herida que no me cuidé bien, entre otras cosas. ¿Cómo, cómo se inserta? Ya hablamos de que es importante y que diferentes autores mencionan que debe ser multidisciplinario, pero ¿por qué? Se inserta desde la definición, ¿no? Ok, Que abarca desde aspectos sensoriales, pero también aspectos emocionales, sociales y cognitivos, ¿no? Si bien no es la definición, digamos, actual de la IASP, es una de las principales propuestas desde 2016 por parte de uno, digamos, de los principales autores de la misma IASP, que es esta institución para el estudio y tratamiento del dolor. Entonces, se inserta desde la definición, pero también desde la comprensión del mismo dolor. O sea, ok, la psicología ha tenido muchísimas aportaciones a la comprensión del dolor. Cuando justamente William Freudes empezó a trabajar con John Bonica, proponía el modelo de condicionamiento, ya se hace en su forma de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, condicionamiento vicario, para los fenómenos que podrían suceder a nivel de el dolor. Es decir, una persona puede experimentar dolor y puede identificar que cada vez que se hace bolita y se deja de mover, entonces su dolor disminuye, ¿no? Eso hace más probable que en el futuro, si vuelve a tener un dolor de esta naturaleza, vuelva a adquirir esta forma o esa posición ok, para que no tenga, para evitar tener dolor. De ahí que los procesos de condicionamiento se pueden dar en la experiencia dolorosa, en la forma en la que lo expresamos, en la forma en la que inclusive lo asociamos a la ingesta o no de medicamentos. Eh, Normalmente en la algología hay medicamentos que son prescritos por horarios, pero también hay medicamentos que se le llaman de rescate, que es cuando, pues, aún a pesar de que se te prescribió una dosis cada 8 horas de alguno de los medicamentos de dolor, pues necesitas una dosis extra porque el dolor no está suficientemente bien manejado
con el dolor, ¿no? La idea de los rescates es que vayan disminuyendo en su frecuencia para que los médicos vayan ajustando las dosis con horarios y de tal forma que pues termines no teniendo tantos rescates, ¿no? Eh, Justamente en esta concepción del condicionamiento operante como una explicación a las conductas asociadas al dolor, se consideraba que, bueno, en aquel entonces, se consideraba que la ingesta de medicamentos como rescates podía ser una forma de reforzar la conducta dolorosa, ¿no? Claro. Entonces, un poco la intención o las propuestas que hacía en un inicio este psicólogo, pues era disminuir la ingesta de rescates lo más posible. Hoy sabemos que pues el tratamiento de dolor es un derecho humano y no podemos, digamos, librarlos digamos, quitarle por completo los rescates, pero sí el objetivo debe ser a lo mejor disminuirlos, ¿no? Claro. O quizás en el condicionamiento vicario podemos ver ejemplos como, por ejemplo, una madre que eh, tiene migraña y que normalmente a la hora de tener migraña tiene una manifestación conductual muy exacerbada, a lo mejor llora, grita, se pelea con los demás, etcétera, etcétera. Y un hijo que está observando la conducta de su madre observa que esa es la única forma que la madre tiene de obtener atención. Claro. Entonces, probablemente cuando el niño o la niña desarrolle este padecimiento, pues tendrá conductas similares por el aprendizaje vicario, ¿no? Entonces, entre otras teorías psicológicas, el condicionamiento ha sido algo como muy importante, ¿no? Pero también está la parte de la psicofisiología que ha aportado a la comprensión del dolor, también está, por supuesto, la parte de la neuropsicología que ha aportado muchísimo a la localización y a la comprensión de las vías ascendentes y descendentes del dolor. Entonces, la realidad es que la psicología se ha posicionado desde la comprensión del estudio del dolor, pero también en su tratamiento, ¿no? En cuanto a que, si bien el fármaco ayuda a la disminución de la intensidad del dolor, sobre todo en el caso del dolor crónico, muchas veces la meta con el fármaco no será el eliminar por completo el dolor crónico. Muchas veces estos padecimientos, pues a pesar de tener tratamiento farmacológico o tratamiento, si bien el tratamiento farmacológico tiene el objetivo de disminuir la percepción de dolor, la intensidad del mismo, pues no siempre lo va a cumplir al 100%, ¿no? Inclusive tenemos tratamientos intervencionistas que podrán durar un cierto tiempo y podrán tener a lo mejor un resultado bastante favorable para los pacientes, o tratamientos a nivel eh, neurocirugías, donde se colocan algunos dispositivos específicos, etcétera. Claro. Pero hay variables psicológicas que influyen en la efectividad de estos tratamientos, tanto de los farmacológicos, como de los intervencionistas, como aquellos que están a nivel de neurocirugías, etcétera. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la catastrofización son variables como muy importantes que afectan los resultados de estos fármacos, y en la medida en que podamos trabajar con estas variables, en esa medida podemos obtener mayores resultados. Así también, por ejemplo, pues puede ser que sea el mejor algólogo del universo, pero finalmente no están los médicos instruidos para modificar conducta. Claro. Y el que tengas un buen algólogo y que tengas la mejor guía de práctica clínica y que tengas el medicamento de primera línea disponible, no quiere decir que el paciente se va a tomar el medicamento. Y me llama mucho la atención lo que comentas, ¿no? Porque me parece muy acertado, ¿no? Hay variables que influyen para lo que mencionabas, ¿no? Como para este uso aberrante bueno, en cuidados paliativos, cuando empiezan a tomar, por ejemplo,
los opioides de una manera no prescrita o de una manera no indicada, bueno, le decimos uso aberrante. No sé si también tenga como el mismo nombre en algología. Y me llama bastante la atención porque hay muchas veces nosotros nos podemos quedar con cara o con esta impresión de seguro lo hace porque es un adicto, porque no le importa su tratamiento, entre otras cosas, ¿no? Pero que puedan haber muchas variables que estén jugando en ese momento y que estén interfiriendo, ¿no? Ya lo mencionabas. Si hay, por ejemplo, una mala red de apoyo, pero cada vez que me duele, veo que me dan atención, veo que recibo esto, que cada vez que me empieza a doler, noto que inmediatamente si me tomo el medicamento, disminuye. Entonces me duele y ahora entonces un medicamento, pues me puedo tomar 2, ahora 3, ¿no? Y esto influye pues también cuestiones de personalidad, ¿no? Digo, estoy pensando, ¿no? Del grupo B, de la personalidad, de los, bueno, rasgos o trastornos de la personalidad, que son los rápidos, son las personas que son las más impulsivas, entre otras cosas, y entonces al enfrentarse con esto, como no tienen tolerancia, por ejemplo, a la frustración, pues mayor consumo, ¿no? O por ejemplo, del grupo C, las que están ansiosas, están todo el tiempo como ahorita con el coronavirus, ¿no? Como pendientes de qué pueda pasar, como de, ya me dio tos, ay, de seguro es coronavirus, pero ahí, ¿no? Es como de, ya me empezó a doler, ya me empezó a hacer esto, entonces, no, ya me va a empezar a doler, seguro me va a doler mucho, 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 ¿no? Y la focalización de la atención está solamente en lo que se está sintiendo el síntoma y esto exacerba el síntoma que se está presentando, ¿no? Y creo que como ya mencionabas, pues tenemos un papel importantísimo, ¿no? Porque le pueden dar el mejor medicamento, primer nivel de evidencia, que ha demostrado súper importancia, pero realmente, pues si no hay un cambio de la conducta, ni que se tome bien el medicamento, adherencia, ni que sepan a qué se está asociando, ni todo eso, eso es problemático, ¿no? A largo Así plazo. es, definitivamente, ¿no? Tiene que ver con la conciencia de enfermedad, pero también con habilidades muy específicas de adherencia terapéutica, con rasgos de personalidad, como tú mencionas, con creencias de autoeficacia, como bien sabemos. Tiene que ver con lo que el contexto refuerza, entonces algo que también hacemos los psicólogos es trabajar con el medio familiar como para tratar de que empiecen a reforzar conductas adaptativas en vez de las conductas desadaptativas de dolor. Eh, en fin, una serie de objetivos que tenemos los psicólogos muy claros y muy amplios en los cuales podemos trabajar, ¿no? Quizás de los principales sería el incrementar la tolerancia al dolor, porque eso es Claro. una realidad. Van a vivir con dolor, sobre aquellos que tienen dolor crónico, vivirán con dolor y tenemos que ayudarles a incrementar esa tolerancia al dolor, incrementar su funcionalidad, porque generalmente cuando viven con dolor crónico disminuye la cantidad de actividades que tienen, que realizan en su vida cotidiana. Entonces, un poco es retornarlos a esa funcionalidad o a esa nueva funcionalidad y dotarlos de estrategias de afrontamiento efectivas para el manejo del dolor y para pues, los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Así como para la Claro. parte de la regulación emocional. Y me llama tantísimo la atención lo que mencionas y que ya estabas retomándolo hace unos minutos. Em, Hablamos de que por ciertas características del dolor, cómo se presenta, por ejemplo, los objetivos muy claros que ya habías mencionado desde los 70 que se han presentado, creo que no es como cualquiera puede llegar y hacer una intervención que se le ocurra, ¿no? Es una intervención que debe de estar basada, pues, en ciertos objetivos específicos. Mi pregunta es, ¿cómo se aplica la psicología, por ejemplo, basada en evidencia, en este tipo de problemas de dolor? O cómo es un psicólogo o cómo se aplica o cómo se identifica que alguien está, por ejemplo, haciendo psicología basada en evidencia y no de un día, por ejemplo, yo, Alejandro Hernández Posadas, llego a tu servicio y en el servicio digo, bueno, hoy vamos a empezar a hacer, no sé, estoy hablando, vamos a empezar a hacer, no
no sé, activación conductual, ¿no? Que es primera línea de tratamiento para depresión, ¿no? Digo, yo no conozco. ¿Quién sabe si funcione? La literatura dice que es depresión, pero pues quién sabe. ¿Cómo, cómo insertar la psicología basada en evidencia aquí? Pues creo que es algo muy importante, Alio, porque la realidad es que como el dolor es el principal síntoma que lleva a las personas a la atención médica, y es un síntoma que realmente lleva a las personas a tomar medidas muy extremas, eh, puede llevarlos a tomar caminos alternativos que son válidos, ¿no? Y finalmente no vamos, algo que sí quisiera poner muy en claro es que si te dedicas a atender a pacientes con dolor, te vas a encontrar con N mil cantidad de tratamientos alternativos que utilizan nuestros pacientes. Y quizás algo que yo utilizo mucho en la consulta es formar el pensamiento crítico de los pacientes, ¿no? Es primero hacerlos conscientes sobre los riesgos que puede conllevar algunos de estos tratamientos y que es necesario que lo consulten con su médico tratante. En segundo lugar, pues que analicen de forma crítica el efecto que tienen estos tratamientos versus los contras que tienen esos tratamientos, ¿no? Ok, Entonces, generalmente son tratamientos que pues los drenan en términos de economía, ¿no? Y si de por sí tenemos pacientes en los servicios de salud pública con muy poquito dinero, pues eso hace todavía más susceptibles a las personas a caer en ese tipo de cosas, ¿no? Como claro. pues están muy desesperados por quitarse el dolor, porque el fármaco finalmente no les quita el 100% del dolor. Entonces, algo que debemos de hacer acá es pues, formarlos un poco en el pensamiento crítico de decir, a ver, analiza lo que estás recibiendo, lo que estás gastando y si realmente te está dando un beneficio, ¿no? Pero en Creo, términos de lo que nosotros como psicólogos ofrecemos, perdón. No, no, que me parece importante lo que estás comentando. Creo que hay una frase, ¿no? Que una de mis maestros dice, ¿no? El dolor que menos duele es el ajeno, ¿no? Entonces nosotros podemos criticar y podemos decir, ay, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y todo eso, ¿no? Y digo, yo no me imagino lo que es vivir con un dolor, digamos, del 0 al 10, con un dolor 7 todo el tiempo, que Así me es. muevo y me duele. Digo, me doy una idea con lo que he visto con algunos pacientes de paliativos. Creo que pues también como si no me está quitando esto que se supone que es la creme de la creme, pues ver cualquier cosa que pueda hacer, ¿no? Pero también como mencionas, evaluar que esto no me esté generando más costos y que además que esto no vaya a ser, se vaya Heterogénico. ajá, iatrogénico, que vaya a chocar con mis tratamientos y al rato tenemos otro problema además del dolor. Así es. Así es. Pero, Por eso, la primera indicación siempre es coméntaselo al médico y quizás la segunda indicación lleva un registro, observa cuánto te está costando, evalúa costo-beneficio, considera si realmente el efecto que estás obteniendo tiene que ver con que estás haciendo todo lo que estás haciendo en psicoterapia, más tus fármacos, más claro, el agua de no sé, veneno de alacrán, ¿no? Pero sí ser como muy críticos en ese sentido cauteloso. y muy cautelosos. Pero en términos en cuanto a lo que nosotros como psicólogos ofrecemos, sí es muy importante que nosotros tengamos una aproximación basada en evidencia, porque finalmente nos ayuda a tomar una decisión que es conjunta, ¿no? Cuando decimos psicología basada en evidencia, creo que a veces es, o las personas consideran que es una aproximación muy fría, muy calculadora de la psicología, y la realidad es que no, es sencillamente la adaptación de estrategias que son homotéticas, que son como generales, a la aplicación de las especificidades de una estrategia muy particular para este paciente, ¿no? Podemos tener líneas generales de lo que se ha encontrado que es más efectivo para el tratamiento de este padecimiento y estos síntomas psicológicos en este padecimiento particular, pero eso no quiere decir que me van a, digamos, que tengo que trabajar con mi paciente de una manera fría, poco cálida,
nada adaptada a sus necesidades, al contrario, ¿no? Saber utilizar la psicología basada en evidencia es poder aterrizar estos lineamientos generales a las particularidades de cada caso. Que me llama bastante la atención porque yo también he escuchado eso, ¿no? Como de, es que ustedes le quitan casi casi el amor, ¿no? Como al tratamiento psicológico, pero está bien interesante porque dicho psicología basada en evidencia, que surge de Psychology Based of Evidence, es una mala interpretación, porque evidencia se refiere más como en esto, bueno, el término evidencia es más a datos, es como de basado en datos, más que como en lo que puedes ver, en lo que puedes observar. Y el basarse en datos es diferente a solamente nos vamos a basar esos datos y vamos a dejarle prestar atención a los pacientes, ¿no? Que es algo que siempre trato de retomar aquí, ¿no? Eh, Tenemos que considerar al paciente, lo que nosotros sabemos como clínicos y también lo que nosotros tenemos a nuestras manos, ¿no? Digo, me parece que en el servicio en el que estás, pues es uno de los mejores a nivel nacional, yo digo que Latinoamérica, ¿no? Digo, no todos los servicios de algología han de contar con lo mismo que nosotros contamos, pero ahí va mi siguiente pregunta, es, ¿cuáles son las principales barreras para poder atender a los pacientes en algología? El dolor. ¿El dolor? La realidad es que muchas veces no van a la consulta porque tienen mucho dolor. Pues yo pensaría que la principal barrera para la atención a los pacientes es el mismo dolor, ¿no? Porque Ok, dificulta su funcionalidad, porque a veces no pueden asistir a la consulta, porque reagendan mucho las consultas, precisamente porque, pues, quizás hace mucho frío, en la Ciudad de México hace mucho frío y es muy húmedo en ocasiones, y eso afecta a la intensidad de su dolor. El transporte público, muchos de nuestros pacientes tienen que transportarse en la vía pública y el movimiento y la poca consideración de los choferes y de la gente que va en el transporte público, pues también lo hace difícil, ¿no? Finalmente claro. es una serie de padecimientos que no es visible a la luz de los demás, ¿no? O sea, quizás, no sé, pensemos en un paciente con cáncer y probablemente es más fácil o factible que alguien le ceda su asiento en el transporte público, pero no hacia una persona que tiene fibromialgia, que tiene una lumbalgia, etcétera. Entonces, creo que tiene que ver con nuestra principal barrera con el dolor. La segunda, quizás, pues el dolor. La realidad es que pues, nuestro país es un país que en términos de salud pública, pues tiene bastantes deficiencias y que los tratamientos en ocasiones pueden llegar a ser caros porque no solo incluye analgésicos, sino también puede incluir opioides, puede incluir antidepresivos, puede incluir relajantes musculares, entre otros medicamentos que hacen en ocasiones del tratamiento algo costoso y Claro. poco costeable para los pacientes, ¿no? Y que Entonces, me, quizás y que justamente mencionas algo bastante importante, ¿no? Que a veces la primera línea de tratamiento, por ejemplo, no sé si pasa, por ejemplo, en el GEA González, pero en el INCAM pasa mucho que les van a dar morfina, les van a dar fentanilo y todo eso. Y oh, sorpresa, resulta que se acaba, porque nada más envían ciertos embarques, hay cierta cantidad de medicamento, no es como un paracetamol que puedes ir a comprar, porque pues estos tratamientos son eh, controlados, ¿no? Entonces también, a pesar de que el costo sea un poco menor, digamos, en ciertas farmacias, conseguirlo afuera es complicado y además es caro, ¿no? Estaba viendo que unos parches de Fenta en el hospital en donde yo estoy, pues cuestan como 1,200, ¿no? Pero afuera pueden llegar a costar 3,400 y dices, a una persona que gana 4,000 pesos, así es. entonces, Sí, de hecho, de ahí que la aplicación en general de la medicina basada en evidencia y de su aplicación en la psicología debe de considerar las necesidades de los pacientes, ¿no? Puedes tener la mejor línea de tratamiento, pero puede ser inaccesible para tu paciente. claro, Entonces, como equipo multidisciplinario, tienes que identificarlo, ya sea trabajo social o nosotros como psicólogos, y poder negociar con los doctores y decir, oye, este paciente es
porque al doctor no le van a decir, generalmente no le dicen que no tienen acceso a sus medicamentos o que no se lo tomaron o que no se lo compraron, etcétera, ¿no? Es a nosotros a quienes nos confiesan un poco como en el secretismo, nos confiesan ese tipo de cosas y a nosotros nos toca mediar un tanto la relación ahí con los médicos y los pacientes para poder encontrar un medicamento que sea pues accesible para cada paciente. Claro, claro, principalmente llegar a esta parte de ser el abogado del diablo, como buscar la forma de que ni esté descuidado en su tratamiento, ni tampoco le afecte a él, ¿no? En esta parte económica. Y me lleva a una, o sea, ya hablamos, por ejemplo, de qué es la algología. Ya hablamos de cómo la psicología impacta, por ejemplo, la algología. Ya hablamos de la psicología basada en evidencia en algología. Me gustaría saber, para las personas que están escuchando esta entrevista, ¿dónde se pudieran informar? Porque ya mencionaste bastantes cosas que son muy interesantes, pero ¿uno dónde se puede formar? Digo, ya mencionaste varios centros que son bastante importantes, pero ¿tú qué recomendarías para ser un buen, no sé cómo diría, psicólogo del dolor? ¿O cuál sería la denominación? Ahora se le denomina psicoalgología. Ah, ok, Ujú. Pero, o psicología del dolor, con cualquiera de las dos ok, es correcta. Eh, la realidad es que de momento no identifico o no recuerdo específicamente algún curso particular especializado en psicología del dolor. Hay algunos, o bueno, hay varios que abordan cuidados paliativos y dentro de cuidados paliativos ven el manejo del dolor dentro claro, del contexto de cuidados paliativos, pero recordemos que el manejo del dolor no solo es en el contexto de pacientes con enfermedad avanzada o con enfermedad terminal. Entonces sí hay características distintas, inclusive también no solo es en el contexto del dolor oncológico, hay diferentes tipos de dolor y con características muy distintas y necesidades muy distintas de los pacientes oncológicos. Entonces, si bien es una vía, todos estos cursos de paliativos, de psico-oncología, es una vía para formarse como para el tratamiento del dolor en relación a los aspectos psicológicos, no es necesariamente la única o la más amplia, porque se reduce como a esa población muy particular. Hay un libro que en lo personal considero que es como un must ok, del dolor. Se llama Chronic Pain and Integrative Behavioral Model. Es de la IASP. ok. Es Alejandro del de, futuro lo va a poner aquí el nombre en mi cara, para los ok, que no saben hablar inglés. ok. Que se traduce en dolor crónico, un modelo biocomportamental integrativo del dolor. Y es de los autores Flor y Turk, está en la Facultad de Psicología, y Ok, la realidad es que es un libro de consulta bastante apropiado. Yo creo que tiene las principales, digamos, los principales teorías, planteamientos y aspectos relacionados como con la psicología del dolor. En general, pues acercarse a las personas que sabemos que se dedican a este ámbito, eh, acercarse a los psicólogos que se dedican a este ámbito de la Facultad de Psicología, de otras universidades, etcétera, y pues ir como trabajando sobre la marcha en nuestra preparación en relación a, a, a las competencias relacionadas a la psicoalgología. y yo creo que con el currículum que tienes y la formación que estás llevando, no nos sorprendería ver en algún futuro un curso, por ejemplo, en alguna universidad, el cual estés dirigiendo, en psicoalgología o en diferentes áreas, ¿no? Y pues ahí estaremos pues, para apoyarte principalmente. Y ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte, ¿qué, qué consejo o le darías a las personas que están en formación o te hubiera gustado que te hubieran dicho cuando estabas en formación? Ahorita que, aprovechando que esto va dirigido para profesionales que ya salieron o que estén pues apenas formándose, ¿qué consejo le darías?
Mm, quizás el consejo o mm, como la, sí, el consejo que más me ha servido a mí es acercarme a las personas que yo sé que son pues muy destacadas en el ámbito, independientemente de qué tan destacadas sean, ¿no? Creo que a veces cuando uno está en formación, eh, uno pues teme un poco acercarse a estos grandes personajes Las vacas y sagradas. a las vacas sagradas. Y finalmente son esas conexiones las que nos pueden llevar a encontrar buenas oportunidades. Claro, Yo te decía que colaboré de una investigación de Human Rights Watch, una organización eh, estadounidense para la defensa de los derechos humanos, y la forma en la que colaboré fue que en el servicio social, en Palía, este señor holandés fue a dar una conferencia. Resultaba que pocos sabían hablar fluidamente inglés y yo sabía al menos darme a entender. claro, Me pusieron como su traductora en una visita domiciliaria y a las 3 semanas resultó que tenía una propuesta de trabajo de él, ¿no? Y a partir de esa vinculación fue que se me fueron abriendo puertas en el Instituto Nacional de Cancerología, en otros lugares, ¿no? Más adelante en el doctorado también por esta misma como desinhibición, no sé cómo llamarlo, pues por o sea, sí me da miedo, sí me da cierto grado de ansiedad, pero finalmente sé que es la vía por la cual podemos hacer, pues, o crear oportunidades. Pues también me ofrecí a estar de cerca con Donald Moss, que es un doctor en psicología, especialista en psicofisiología, y eso me ha llevado a tener una relación cercana con el doctor, ¿no? Y otra cosa que es importante es con estas personas que son como vacas sagradas, pues mantener una relación cercana y como muy humana, más allá de super idealizarlos y claro, ponerlos acá. Quizás otro consejo que también sería importante decir es que háganse de un algólogo de confianza. Vincúlense con médicos que se dediquen a eso. Definitivamente eso es algo muy importante, vincularse para poder trabajar en multidisciplina con ellos, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar en multidisciplina? Si sabemos vender los beneficios de la atención psicológica en términos del beneficio para el paciente, del beneficio para la clínica a la que estamos atendiendo, en términos de salud pública, de costos, de calidad en el servicio, etcétera, etcétera. Creo que vender nuestra, nuestra participación dentro de una clínica de dolor es una competencia muy importante que debemos desarrollar. claro. Y me parece pues bastante importante lo que me comentas, ¿no? Digo, yo lo viví como un pequeño joven de servicio social que no sabía ni qué iba a hacer. Terminé, por ejemplo, con el doctor Landa y de ahí pues MC, porque también ves aspiraciones, ¿no? Es como dices, yo quiero ser como tal doctor que tiene tales cosas, que hace tal, pero ¿cómo le hizo para poder hacerlo, no? Y entonces empiezas a ver como el método y es estudiando, preparándose, estar como al pendiente, colaborar principalmente con ellos, ¿no? Y mencionaba, si alguien de aquí del auditorio quiere dedicarse a una cuestión hospitalaria, de una manera privada también. La mejor forma es con estos residentes de medicina que se están formando, pues luego se vuelven tus cuates. Digo, yo tengo, cuando hice mi residencia en cuidados paliativos, en medicina con cuidados paliativos, yo tengo ahorita ya mis cuates de, oye, ¿cómo estás? Y hablamos y estamos como al pendiente, oye, ¿cómo te va? Y eso. Y son estos mismos como contactos que te ayudan, por ejemplo, a pues una de dos, a sacar chamba, a colaborar y te invitan a proyectos que son bastante importantes. Sin duda. Pues creo que la entrevista de hoy ha sido pues bastante interesante. Me gusta bastante pues escuchar como toda esta parte bien marcada que siempre que hablo contigo la, sí, como esta retroalimentación basada en evidencia, estructurada de la teoría, de por qué pasan las cosas, que
en particular tú tienes, ¿no? Como de, no es como de, ¿y por qué funciona el coche? Porque le eché gasolina. No, es, a ver, el coche tiene pistones, tiene tal, se produce tal reacción, pues química y todo eso, ¿no? Y eso es bastante, pues bueno, ¿no? Porque poder transmitirlo y poder hablar de temas tan complejos como tipos, no sé, de programas de reforzamiento que lo ven, por ejemplo, con ratas, pero que ya después, que lo puedas pasar, por ejemplo, cómo se puede estar presentando un programa de reforzamiento en humanos, cómo afecta, por ejemplo, el condicionamiento operante, clásico, el aprendizaje vicario, todos estos mecanismos regulatorios de la conducta, pues se me hace pues bastante padre, ¿no? Y creo que eso es lo que hace un psicólogo profesional y no profesionista, porque un profesional ve la conducta que está pasando, ve cómo se está presentando, y con estos patrones, con estos mecanismos, podemos modificarlo. Y creo que desde que empezó la entrevista es algo que has dejado como muy marcadito, muy clarito, y pues creo que es un orgullo tener a profesionales tan preparados, y pues yo sé que tal vez ahorita no hay un servicio, o más bien, no un servicio, un programa de especialización, pero así como van las cosas, yo creo que no nos sorprendería ver que en algún momento pues se aparezca, y aparezca basado en evidencia y todo eso, ¿no? Porque la forma de hacer investigación, la forma de hacer crecer la psicología es como mencionar, ¿no? Unos jóvenes que de repente llegan, que tienen sueños, y por una oportunidad aprovecha, y ahorita ya estás terminando el doctorado, ya has trabajado en diferentes lugares que son importantes, has hecho pues bastante cosas que son pues adecuadas. Y es lo que le quiero comentar al auditorio. No porque ahorita ya vayan a terminar la carrera y no sepan qué van a hacer con su vida, o no sepan, es que tanto aprendí que la verdad no sé ni cómo aplicarlo. Creo que, como dice la doctora, acérquense. ¿Cuál es lo que ustedes, primero plantéense qué es lo que quieren? Si les gusta dolor, bariatría, cuidados paliativos y todo eso, pues busquen a los profesionales, a los que han publicado, busquen a los que están trabajando ahí, a los que tienen puestos importantes. Y a veces nosotros le tenemos miedo, ¿no? A esas vacas sagradas que, ¿qué tal si no nos dice mu? ¿Qué tal si nos cuernea, no? O algo así, pero pues no necesariamente, ¿no? Tal vez nos da una oportunidad, tal vez podemos hacer. Creo que esa es la forma en que la psicología va creciendo. Y pues te quiero agradecer el tiempo que nos has brindado, y yo sé que tienes una agenda bastante apretada, y te agradezco mucho estos minutos que has estado con nosotros. No sé si quieras comentar algo antes de terminar. La... No, pues muchas gracias a ti, Ale. Creo que la labor que realizas es importante en términos de brindar un panorama amplio de la labor del psicólogo en diferentes contextos. Quizás ahora eh, en el contexto hospitalario, pero pues también se puede aplicar la psicología basada en evidencia en otros ámbitos, y será interesante conocer esos otros ámbitos y cómo se aplican. Claro. Entonces, pues creo lo mejor de los éxitos, y un saludo para todos. Igualmente. Pues muchas gracias, y pues un saludo para todos. Nos vemos en la siguiente emisión, y pues antes de que me vaya, ¿dónde te podrían contactar, Andy? Vale, ¿Sí? Pues claro que bueno, sí. nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Adiós. Adiós.